perdónanos por la música que trajo el día de hoy, porque cada semana le pedimos su renuncia con carácter revocable y ahora no se la vamos a pedir. Trajo cuenta música. Un gusto tener aquí entre nosotros al licenciado Gilberto Adame López, distinguidísimo notario, distinguidísimo profesor de la Facultad de Derecho y además presidente del Colegio de Derecho Civil de la UNAM, y yo agregaría gran historiador. Gilberto, un gusto tenerte aquí en el programa de Radio Red. Muchas gracias, querido maestro. Muchas gracias. Nos acompaña también Juan Federico Arriola, profesor de la Iberoamericana, escritor, historiador, muy distinguido. Muchas gracias por invitarme. Y saludamos en cabina al estudiante de Derecho, Emanuel Mendoza. Con muchísimo gusto. Pues amigos, el tema de hoy es ni más ni menos que Octavio Paz. Esto derivado a que estos dos personajes que tengo frente a mí, aquí en los micrófonos de Radio UNAM, se han dedicado a estudiarlo en diferentes aspectos. Gilberto, ¿de dónde nació tu admiración por Octavio Paz? ¿Leíste la obra? ¿Tú buscaste aspectos desconocidos de su vida? Es un libro muy interesante y que a mí me llamó la atención, me apasionó. Yo me lo llevé en un viaje y verdaderamente, bueno, me quedé encantado. Yo quería que siguiera el avión avanzando y avanzando para que no se terminara el libro. Bueno, la admiración, querido doctor, la admiración siempre nace de la lectura de los textos. Yo, como le comentaba hace un rato, físicamente no tuve la oportunidad de conocer a don Octavio Paz, pero claro que leí sus textos. A mí, El laberinto de la soledad, Postdata y en particular La llama doble, me parecen libros capitales de mi formación. Dos, después verlo en la televisión, en los debates, el encuentro vuelta, las colaboraciones que salía en el Canal 2, en Televisa, hablando de los contemporáneos, etcétera, etcétera. Y por último, quizás tengo muy presente ese gran personaje que marca mi formación juvenil, las confrontaciones que tenía con grandes personajes, la que tuvo con Monsiváis, la que tuvo con Retes, casi al final, que aparecía en un proceso. Recuerdo esas épocas en las que uno esperaba el siguiente número para ver qué le decía uno al otro, etcétera, etcétera. Es un personaje que, en mi opinión, hipnotiza, ¿no? Para bien o para mal. Habrá gente que esté en contra, hay grandes posiciones en contra de Octavio Paz, hay gente que lo tratamos de que lo admiramos, no genera indiferencia. Creo que esa es la conclusión respecto de ahí. Y de ahí, bueno, siempre lo he tenido presente, se dan casualidades que luego te le platico y me lleva a esta investigación. Juan Federico Arriola, hay un aforismo chino muy antiguo que dice que a los escritores hay que verlos como a los gobelinos, de lejos, porque a veces tú lees una obra y luego conoces al autor y te desilusionas. ¿Fue ese tu caso con Octavio Paz? No, de ninguna manera. Yo empecé a leer Octavio Paz cuando estaba en preparatoria y leí precisamente los dos primeros libros que leí fueron El laberinto de la soledad, que después lo tuve que releer porque no lo entendí la primera vez, Claro. Y el segundo, Postdata, que fueron los primeros libros que le llevé a Octavio Paz para que me hiciera favor de autografiármelos. Su trato conmigo siempre fue un trato muy amable, muy generoso. Recuerdo haber estado 15, 16 veces en su casa, en algunas en su biblioteca, y creo que cumplía con el mandamiento de Ortega y Gasset, que la cortesía del filósofo es la claridad. Y creo que también aquí la cortesía del poeta es la claridad. Como ensayista fue claro, como poeta también. Esto no quiere decir que toda su obra fuera fácil, pero me quedo con su obra y me quedo con el recuerdo de su trato fino, amable, de que tuviera la deferencia inclusive de enviarme a mi casa paterna invitaciones para homenajes que le hicieron después, y realmente yo se lo agradezco porque yo era un simple admirador, lector, yo no era hijo de un mecenas o de un editor de sus obras, nada, o sea, lo hizo porque le nació, y eso se agradece. ¿Qué cualidad tenía o no cualidad, Gilberto Ángel Adame López, que muchos lo odiaban y muchos lo querían? Sí, realmente había, acuérdate las controversias que había terribles cuando fue el problema de Díaz Ordaz, cuando renunció a la embajada en la India, luego se sentía perseguido y
se le echó toda la izquierda encima, se le fue a la yugular toda, ¿no? Llegaron a quemar su efigie en Reforma. Sí. Qué época esa, ¿no? Así es. Fue en 1984. ¿Qué decir? Yo sé que hay caracteres que, como dijiste hace un rato acertadamente, no producen indiferencia. Él era un carácter de ese tipo, pero sí concitaba odios y concitaba admiración. Y luego las peleas terribles que tuvo con Elena Garro, ¿no? Claro. Y las peleas con la hija también. Sí. Así es. Y es vida privada, pero como era personaje público, pues todo se sabía, ¿no? Amigos, estamos en Radio UNAM, los teléfonos en cabina son el 55 36 89 89, repito, 55 36 89 89, la sin costo 01800 50 52 688, repito, 01800 50 52 688. Se encuentran Gilberto Adame López y Juan Federico Arriola. ¿Qué era lo que hacía que hubiera tanta controversia en su persona? Porque ha habido personajes que han sido muy controvertidos, pero tan controvertidos como eran en el siglo XX, muy pocos, Claro. en ese altísimo nivel que tenía. Sí, claro. Bueno, yo creo que con Octavio Paz, la desaparición de Octavio Paz implicó para nosotros la pérdida del último gran intelectual total mexicano. Es decir, un tipo de una sapiencia impresionante, prácticamente parecía una enciclopedia ambulante. Podía hablar de muchísimos temas, los dominaba, y en ese contexto yo creo que sus opiniones, su lucidez a veces no acomodaba a donde voy. Quiero decir, Octavio Paz en los 70s y tenía una ideología marxista, marxista de los 30s, 40s, y eso fue un desencanto después de los procesos de Moscú, la lectura de Solzhenitsyn, y a partir de los 60, 70 se empieza a ser muy crítico con los intelectuales de izquierda que no están aceptando el proceso que se está dando en la Unión Soviética. Y es muy claro en la confrontación. Y como de ellos se está esperando un reconocimiento de que se equivocaron en la apuesta utópica del socialismo, ahí empieza gran parte de sus conflictos ideológicos. Todo se fue también percibiendo, ahí hay otro gran pleito, por ejemplo, recuerdo con Jorge Aguilar Mora, que es la persona que escribió La Divina Pareja, un libro muy crítico. Se hablaba también, Paz se sentía a veces ninguneado, siempre lo decía muy seguido, de que en México no le hacían mucho caso. Como que tenía más reconocimiento en el extranjero. Así es. Amigos, llegamos a la parte inicial del programa, los primeros 15 minutos. Les recuerdo que se encuentran en cabina el licenciado Gilberto Adame López y el doctor Juan Federico Arriola. Soy Eduardo Luis Fejer, continúen en 0860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México, el alma mater del cuadrante. Gracias. Con el programa relativo al maestro Octavio Paz. Yo conocí también a Octavio Paz hace muchos años. Iba por él a su casa, a la calle de Lerma, y caminábamos todo el paseo de la Reforma para llegar a la zona rosa, y íbamos platicando, tomábamos café y regresamos. Los temas que yo recuerdo que él me trató y que platiqué con él, ya hablaba él del racismo, de la discriminación, ¿sí?, y de la intolerancia. El laberinto de la soledad es un libro de mucha avanzada. Sí. Se dicen que es una secuencia del anterior, ¿no? De alguna manera, del escritor anterior. Ya lo recuerdas, el que hizo el perfil de la media cultura en México. Samuel Ramos, que también trató el tema de... Sí, y Emilio Uranga, Análisis del Ser Mexicano, que es contemporáneo de Paz. Sí. ¿Cuál es tu visión? ¿Tiene realmente razón Octavio Paz de la dualidad del mexicano? Sí. ¿Será eso un factor? Yo lo platico con mis alumnos. Sí. ¿Será eso un factor por el que no hemos avanzado lo suficiente, esta dualidad del mexicano? ¿Tú qué opinas? Es un análisis histórico-cultural que hace Octavio Paz en Dentro de la Soledad. La primera edición de Cuadernos Americanos es de 1950. Tardó 9 años en salir la segunda edición. Y Octavio Paz decía que había mexicanos que le habían reclamado el tono directo que utilizó. Alguien le dijo inclusive que El laberinto de la soledad era una elegante mentada de madre a todos los mexicanos. Dice Octavio Paz, ahí se comprende que los mexicanos no sabemos hablar directamente, que no somos claros o claridosos inclusive, sino que tenemos que dar vueltas a un tema para llegar a la esencia. Octavio Paz,
junto con Jorge Cuesta, fueron los precursores de las demandas de que el sistema político se democratizara. Octavio Paz estaba presente en la política, en la cultura, en la historia, obviamente en la literatura y en el derecho, porque él terminó de estudiar la licenciatura en Derecho, si bien no presentó su examen para obtener el grado de licenciado en Derecho por la UNAM. Él estudió Derecho y esos conocimientos le sirvieron para ser diplomático. Entonces, él se enfrentaba con este carácter quebradizo del mexicano. Entonces, Octavio Paz sí sufrió, porque además él decía, bueno, no se tiene que ser de izquierda para ser intelectual, hay que ser crítico de todas las posturas. Y eso le costó evidentemente el rechazo de una izquierda pues muchas veces intolerante, que lo seguimos viendo al día de hoy. Por eso Octavio Paz es un referente. Y a mí también me lastimó mucho ver, porque yo lo vi en Paso de la Reforma, después de que recibió el Premio de la Paz por los libreros de editores alemanes en el 84, que gritaban eufóricos, Reagan, Reagan, en Octavio Paz tienes un amigo rapaz, y a continuación quemaron su efigie. Fue algo pues deleznable. Y Octavio Paz decía, bueno, pues esto es lo que yo provoco con mis discursos. Claro, el discurso de Frankfurt es uno de los discursos más luminosos, que ahí yo lo cito porque evidentemente Octavio Paz fue un hombre muy sabio y que además amaba México. Yo conocí a Octavio Paz 6 años antes de ganar el Nobel de Literatura. Ganó el Nobel de Literatura y seguía viviendo en el mismo departamento, usando el mismo coche, haciendo la vida de siempre. Leer y escribir poesía, dirigir una revista, dirigir una editorial, generar empleos. Octavio Paz puso el nombre de México en alto en Frankfurt, en Jerusalén, en París, en Roma, en Alcalá de Henares, en Estocolmo, en Estados Unidos recibió el doctor honoris causa por la Universidad de Boston. Es decir, era un hombre presente que llevaba la cultura de México al mundo. Gilberto Adame, ¿sería el escritor y poeta más controvertido del siglo XX? Yo no recuerdo que hayan quemado la efigie de ningún intelectual en el siglo XX. No recuerdo. Debe haber sido él. Pues sí. Ave de las tempestades, como decía Lorenzo Garza. Pensando en América Latina, no encuentro otro ejemplo de que les busque silenciar la crítica quemando una efigie, y además a unas cuadras de su casa, ¿no? Sí, así es. En el libro de Juan Felipe Arriola, que se llama La filosofía política en el pensamiento de Octavio Paz, editado por nuestra UNAM, tiene aquí una expresión, un epígrafe que dice Octavio Paz: nosotros todavía no aprendemos a pensar con verdadera libertad. No es una falla intelectual, sino moral. ¿Puedes platicar un poco de eso? Sí, Octavio Paz decía que la Revolución Mexicana, que fue una proeza, acabó en un extravío histórico. Es decir, los mexicanos no hemos sido generosos con nosotros mismos y eso nos ha condenado a su desarrollo, en el sentido de que no pensamos en la libertad, o pensamos en el libertinaje, o pensamos en la anarquía, o pensamos en la dictadura. Octavio Paz fue crítico de Juárez, como muy pocos intelectuales, porque Juárez es un dios del Estado mexicano. Fue crítico de Porfirio Díaz, fue crítico de la Revolución, crítico del sistema político postrevolucionario autoritario, muy crítico de Díaz Ordaz. Fue el único intelectual que se opuso, el único funcionario de Estado y el único intelectual que se opuso al régimen de Gustavo Díaz Ordaz. Cuando un ciudadano, como cualquiera de nosotros, envía una solicitud a la Cámara de Diputados hace 10, 12 años para que el nombre de Octavio Paz esté inscrito con letras doradas en el Palacio de San Lázaro, y la Comisión de Cultura, donde están todos los partidos representados, contesta que no, porque no tiene el perfil heroico, a mí me decepcionó muchísimo. Es nuestro único premio anual de literatura, una voz crítica, un señor que amaba al país, que generó literatura y generaba conocimiento, que no era corrupto. ¿Cómo que no tiene el honor de estar en las paredes del Congreso? Pues yo digo, está más allá del Congreso de la Unión. La política es así. Entonces, por eso habla de la moral. Claro. Gilberto Adame, el papá y el abuelo de Octavio Paz, platícanos algo. Son dos historias que también están por escribirse. Del lado paterno tenía una beta muy interesante. El abuelo era Irineo Paz Flores, un abogado jalisciense, militar, que participó activamente en la guerra de intervención. Después se jugó con Porfirio Díaz, era periodista además,
en el periódico La Patria se publicó por primera vez el plan de Tuxtepec, con el cual Díaz se levantó en armas contra Sebastián Lerdo de Tejada. Era porfirista de cepa. Leer las memorias de los pocos cosas que hay por ahí de Irineo Paz, su vida de aventuras. Estuvo 5 veces frente al pelotón de fusilamiento y se salvó de una y otra manera increíble. Interesante. Muy interesante, 5 veces. Escribí sobre eso tú, hombre. Esa es una gran historia de investigación que está pendiente por ahí hacerla. Tuvo una familia numerosa, fueron 7 hermanos. El menor de los hijos de Irineo Paz fue Octavio Paz Solórzano, que fue a la vez, se casó con una inmigrante española. La familia era española, ella nace aquí, Josefa Lozano, se casan en Mixcoac. En esas épocas Mixcoac, a principios del siglo, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, era como una zona, como lo que entenderíamos hoy como Cuernavaca o Valle de Bravo. La gente tenía, gente más o menos pudiente, vivía en el centro. La familia Paz tenía ahí la zona de la calle del Relox, la calle de Banega, que ahí estaban todos los impresores, por ahí tenían su casa de trabajo, y sus casas de campo eran en Mixcoac. De hecho, Paz todavía platica que tenían que tomar el tren, Tlalpan, el tranvía. Entonces, fin de las cuevas, ¿no? Así es, ahí conoce a la mamá del poeta. Ellos eran la mamá, la familia de ella, insisto, eran inmigrantes españoles que se dedicaban al comercio del Jerez, eran jerezanos además. Se casan y solo tienen un hijo, que es Octavio Paz Lozano, nace en 1914. El papá también tiene una historia por escribir, es una historia también muy rara, porque él estudia también Derecho, él sí se recibe, el papá, influenciado por el papá. Amigo de Zapata, ¿no? Pero antes de eso, primero fue simpatizante de Bernardo Reyes, ya, en el porfirismo, después de Madero. De Madero, son medio huertistas, es algo que ahí hay que matizar, y acaba con Zapata, pero se va a los Estados Unidos exiliado, regresa y es diputado en 1920-22, está muy ligado con Antonio Díaz Soto y Gama. Y luego, pues, Pato, no lo digo yo, lo dice sus poemas, un terrible problema de alcoholismo lo va derrumbando, minando, así es. Sí, lo acaba. Antonio Díaz Soto y Gama fue profesor de Octavio Paz en la Escuela Nacional Preparatoria. Ya. Había un conocimiento previo. Y en la Facultad de Derecho también. Ah, sí, eso no lo sabía. Que también había dado clase en la Facultad de Derecho. Entonces está por escribirse todo esto, ¿verdad? Todo eso, sí, el linaje de Paz es muy interesante. Se vuelve, cuando muere Irineo Paz, que bueno, años después, la calle de Irineo Paz, que está en Mixcoac, que está la famosa casona, era la calle de Cuauhtémoc, y por instancias de Octavio Paz Solórzano logró que le cambiaran el nombre y se le reconocía que era el decano del periodismo en México, el padre. Yo vi una fotografía de la mamá de Octavio Paz en su casa, era una foto en un marco. Era una señora muy guapa y muy elegante. Se ve. Es más, él se parece mucho a su mamá. Los rasgos de Paz son más bien del lado Lozano. Los ojos azules son del lado Lozano, ¿no? Exactamente. Sí, y su perfil es él decía que se parecía más de forma de ser a la familia Paz, pero fisiológicamente a la familia Lozano. Era como criollo. Sí. Más o menos sería, digamos. Así es, sí. Él siempre recordaba su beta española, su herencia española. Ajá. Interesante. Sin hermanos y sin hermanas, solo en esa casona. Bueno, voy a contar, ahí en el libro platico, hay una media hermana, que el mismo Paz platica de ella, la menciona muy pero tuvo bueno, él se entera de que existe, según el relato de Paz, el padre de Paz muere de una manera terrible en Los Reyes La Paz. De hecho, la única calle que yo conozco que se llama Octavio Paz está en el bulevar de esa zona, del Camino de los Reyes. Poca gente sabe que la calle se llama Octavio Paz no por el poeta, sino por el papá. Que murió ahí. Que murió ahí porque para tomar el tren de Los Paz a Mixcoac, que venía de domingo de una farra, de una feria de pueblo, se cayó del tren y lo despedazó el tren. Y cuenta Octavio Paz que después un amigo de su padre le comenta que tenía una media hermana, que si quería conocerla. Paz no revela mayores detalles. Los que estamos de chismosos en la historia ya la encontramos. Ella también, Paz estuvo muy metido, le ayudó mucho a ella. Ella también trabajó en el servicio diplomático, vio por ella. A ella también, para la historia, pues tampoco nunca se casó y no dejó hijos, entonces por ahí no hay sobrinos de... Yo me enteré de este dato por tu libro, Ángel. O sea, yo no tenía conocimiento de una media hermana de Octavio Paz. Bien, iniciamos a la parte media del programa. Les recuerdo que se encuentran con nosotros
los licenciados, el doctor Gilberto Adame López y Juan Federico Arriola. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860, el alma mater. Querido Gilberto Adame López, sobre la vida de Octavio Paz, su relación con Elena Garro. Se casaron ellos muy jóvenes, luego se fueron a un congreso de la juventud socialista ya en España, ¿no? En Valencia. Valencia, y era muy guapa Elena Garro cuando era jovencita, ¿no? Sí, era muy guapa. También ¿Y él también? ¿Sí? Ella también estudiante de la universidad, pasó por la entonces Escuela de Altos Estudios, claro. Facultad de Filosofía, no terminó la carrera, pero era una mujer muy inteligente, estaba a punto de trabajar en una obra de teatro con Javier Villarrutia antes de la... Hija de españoles también, ¿verdad? Hija de inmigrantes españoles también, así es. Y como esta controversia, ¿no? De las peleas que tenían ellos con la hija, y que nos puedes platicar sobre eso, puede ser interesante para el auditorio. Bueno, afortunadamente han aparecido cartas. Ellos se casan en 37, el romance empezaría entre finales de 34 y 35, por ahí hay las cartas entre ellos de 35 y cartas de 37. Paz era un tipo, no están las cartas de ella, están las cartas de él hacia ella. Paz era un tipo muy celoso. Como bien dice don Eduardo, se casan para inmediatamente después irse a este congreso de Valencia. Vale la pena, para conocer la versión de ella, leer las Memorias de España de Valencia. Ella platica otra historia, ese es un texto de referencia. Regresan y a los 2 años tienen también a su única hija. Solo la pareja tuvo una hija, Elena Paz Garro. Elena con H, ¿verdad? Elena con H, la segunda. La primera, Elena, era sin H, claro. Y Paz la empezó a llamar así con la H, y luego ella en sus papeles oficiales puso la H, la misma Elena Garro. La relación eran 2 talentos, 2 monstruos de la literatura, y era una gran escritora. Y empezó desde que hubo, creo que, los grandes problemas en el punto de vista de relaciones y desde el punto de vista económico. Siempre tuvieron muchísimos problemas económicos en la etapa en la que se van a los Estados Unidos, que Paz consigue esta beca Guggenheim. Ella se regresa, y poco a poco la relación se va transformando. Ellos lo dicen también, no estoy inventando. Se va transformando en una relación abierta en la que cada uno toleraba a los amantes del otro. Ahí están las cartas del amorío que tuvo Elena Garro con Joe Casares. El gran amigo de Borges. Así es. Coautor, inclusive, de Borges. Sí. Has de pasar a preguntarle algo sobre el libro de la filosofía política en el pensamiento de Octavio Paz a Juan Federico Arriola. Sí. Tengo 2 llamadas del autor para contestarla. Dice Sor Carlos Maldonado: yo odio a Octavio Paz porque traicionó a la izquierda y prefirió recibir premios a estar comprometido en su lucha social. Traicionó a la guerra civil española. ¿Qué opinas de esto? A ver, yo creo que no traicionó a la izquierda, yo creo que la izquierda se traicionó a sí misma. Debemos recordar que Fidel Castro, que Octavio Paz era de los pocos intelectuales latinoamericanos que en su momento, ya en los años 60, criticaba los excesos de Fidel Castro. Fidel Castro vino en 1988 a avalar un fraude electoral. Traicionó a Cuauhtémoc Cárdenas y a la izquierda democrática. Entonces, Octavio Paz sabía de lo que estaba hablando, de esta izquierda rancia, autoritaria, que llegaba con rasgos totalitarios. Octavio Paz creyó en Andrés Gide cuando le hablaba de los excesos soviéticos, de las famosas purgas, que hasta el término es chocante. Octavio Paz fue de los primeros en criticar a Stalin y en defender a Trotsky. En Itinerario, Paz dice, claro, tenían que matar a Trotsky donde residía su fuerza, en su cerebro, porque el pioletazo es sobre la cabeza de Trotsky. Entonces, Octavio Paz fue siempre muy crítico de la izquierda, de la derecha, también del mecanismo ciego que es el libre mercado, y claro que recibió premios por su obra. Cuando ganó en el 63 el gran premio de poesía, pues fue por su obra. O sea, él no traicionó a ninguna izquierda, él era crítico, y como intelectual hay que ser crítico de todos. El problema es cuando se deja de ser crítico y sobre todo autocrítico. Entonces, con todo respeto a señor Maldonado, yo creo que Octavio Paz no traicionó. Yo creo que la izquierda se sigue traicionando. Octavio Paz decía en esos textos que la izquierda mexicana no está débil porque está dividida, sino que está dividida porque es débil.
y sigue estando débil, y yo presagio que en 2018 se va a presentar muy dividida, muy escindida, sin mayor fuerza. Don Agustín Mondragón de la Ciudad de México dice: la vida de Octavio Paz fue ambivalente y muchas veces cambió su criterio, demostrando su inestabilidad filosófica. Ángel. Pues yo creo que durante la vida de todos nosotros, claro que vamos madurando y vamos entendiendo. Paz lo que tuvo el valor fue de reconocer en qué se equivocó. Ahí están los poemas también. Pasado en Claro es un poema bellísimo en el que Paz reconoce que hicimos el bien, dice por ahí, pero nos equivocamos en el método. Es decir, Paz, como muchos en los 30, que fue un cambio, una época de gran transformaciones sociales, pensaron que el socialismo era el camino. Claro. Lo que no tuvieron muchos fue el valor de reconocer que se equivocaron. Claro. Sí. Harry Jones de Verónica Ansures nos dice: saludos, ¿existe una moneda conmemorativa de Octavio Paz? ¿Podrían comentar algo al respecto? Sí, es una moneda de 20 pesos. Ok. Yo conservo una, por cierto. Ajá. Ahí la tengo en mi buró. Y bueno que Octavio Paz es recordado en la moneda, está su obra presente. Y bueno, yo creo que también es momento de decir que Octavio Paz, como buen filósofo, porque era un amante del saber en el estricto sentido nominal de la palabra, en su última aparición pública en la Casa Alvarado en diciembre del 97, teniendo a un lado al presidente Ernesto Zedillo, dijo Octavio Paz estas palabras: ojalá México encuentre a su Sócrates, es decir, a su conciencia. Y en el 2016, o sea, 19 años después de estas palabras, 4 meses antes de que muriera el poeta, yo sigo viendo que hay una carencia de ética y de lógica en el ambiente público de este país. Falta patriotismo, falta ética y deontología en muchos de los actores políticos, y creo que lamentablemente le sigue asistiendo la razón a Octavio Paz. No hay una conciencia, necesitamos un Sócrates que pregunte el porqué de las reformas, el porqué de las prácticas, el porqué de muchas cosas que están pasando en nuestro país y que están mal. ¿Por qué la violencia criminal? ¿Por qué la corrupción? ¿Por qué la pobreza extrema? ¿Por qué sigue habiendo esta desigualdad tan extrema que se debe, pues, al lavado de dinero, a prácticas monopólicas, o sea, contra la Constitución, contra el Código Penal? Estamos mal, y creo que Octavio Paz es necesario para nuestra vida. Yo creo que debería ser una lectura obligatoria para todos los mexicanos, de entrada, El laberinto de la soledad. Yo quisiera que leyeras la dedicatoria que te hizo Octavio Paz en tu libro La filosofía política en el pensamiento de Octavio Paz. En 1993, cuando le llevé mi tesis doctoral, Teoría General de la Dictadura, que defendí en la Universidad Panamericana, Octavio Paz lo recibió con muy buen agrado. Yo le prometí que yo iba a hacer un libro sobre su pensamiento, que bueno, pues evidentemente pues salió 10 años después. O sea, no me dio tiempo de escribir lo que está en vida. Y entonces él me escribió en un libro que yo llevaba, que se llama Versiones y Diversiones, la siguiente dedicatoria: a Federico Arriola, que ama la poesía y escribe de filosofía política. Afectuosamente, Octavio Paz. Y es que es verdad, yo amo la poesía y escribo, y todavía sigo escribiendo de filosofía política, que es una de mis asignaturas favoritas. Preguntarle a Ángel Gilberto Adame, el notario y profesor muy distinguido de la Facultad de Derecho, esta obra que nos presenta también hoy, que es El Séptimo Sabio, Vida y Derrota de Jesús Moreno Vaca. Me decías hace un rato que era una vida trágica. Sí, bueno, es dos generaciones. De hecho, Paz también habla de los 7 sabios, por ahí los menciona en algún recuento de las generaciones. Podemos recordar algunos aquí, aparte de los siete sabios. Es la generación famosa de 1915, toda ubicada en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Sí. Eran, el apodo nace como un sarcasmo, porque les hablaba de que eran los más estudiosos, los eruditos. Los nombres eran Manuel Gómez Morín, todos sabemos, fundador del PAN, claro. Vicente Lombardo Toledano, el eje de la izquierda durante el siglo XX, don Alberto Vázquez del Mercado, el único ministro, hablando del ejemplo de Paz. Antes hay un ejemplo buenísimo, que es el del ministro Alberto Vázquez del Mercado, renunciando en 1931 a la Suprema Corte por la expulsión de Luis Cabrera, un gesto de gran honorabilidad. Está don Teófilo Leal Leiva, que también fue ministro de la Corte. Está don Antonio Castro Leal, que llegó a ser miembro del Colegio Nacional. El sexto es Alfonso Caso, el descubridor de lo que entendemos hoy por Monte Albán, claro, el gran arqueólogo mexicano. Y pues rápido platico, a mí me llamaba la atención el libro referente sobre el estudio de esta generación. Bueno, es el Caudillos Culturales de Enrique Krause, que tenía un pequeño defecto. Ese libro platicaba que iba a hablar de la vida de 7 hombres y nunca encontré qué pasó con el séptimo.
me dediqué a investigar también Jesús Moreno Vaca, qué había pasado con él, y bueno, no quiero platicar mucho porque ahí está el libro, pero en algún momento era un tipo muy respetado de su generación, él también de Parral, igual que Gómez Morín, se hizo muy famoso porque la ida de Díaz hacia Ciudad Juárez para el encuentro con el presidente Pershing, Taft, perdón, es el primer encuentro de el primer encuentro de presidentes para en Chihuahua, y un pequeño niño en los eventos que le hace el gobernador Krill, un pequeño niño hace un enorme discurso, y es Moreno Vaca, se impresiona a Díaz, lo becan en la Ciudad de México, se viene para acá, hace una carrera brillantísima en la facultad. Él acaba primero que todos ellos la carrera y se vuelve juez penal en esta época de los juicios orales. Era uno de los juicios de las épocas, de los grandes juicios, de los casos de la señorita México que mató al marido, María Teresa Landa, de esas épocas de los grandes casos y los grandes jueces, querido Moeno, claro. Así es. La vida de él tiene un fin trágico. Ya no quiero platicar mucho. Doña Berta Hernández dice que le parece el programa extraordinario y el laberinto de la soledad le gusta, y nuestros 10 y los últimos capítulos están muy interesantes. Léanlos, y es de admiración lo que escribe. Bueno, todo lo que escribe Paz es de admiración, ¿no? Definitivamente. Lo que asienta en el laberinto de la soledad sobre que los mexicanos tenemos fascinación por las máscaras tiene una indudable vigencia. Lo vemos en Marcos, en Chiapas, en el tapadismo político, en los luchadores, este misterio de que el santo le están quitando la máscara, que saber quién es y no lo logras ver. Tenemos ahora hasta payasos asesinos. Sí, ¿no? Payasos asesinos. Entonces, pero la máscara es real y es virtual. La máscara revela, dice él. Sí, así es. Entonces es muy interesante todo este juego cultural que hace Octavio Paz con el laberinto de la soledad. Amigos, llegamos a la penúltima parte del programa. Les recuerdo que se encuentra el licenciado Gilberto Adame López, distinguido notario, profesor de la Facultad de Derecho y presidente del Colegio de Derecho Civil de la Facultad, así como el doctor Juan Federico Arriola, profesor de la Universidad Iberoamericana, escritor y periodista. Gracias por su atención, pero continuamos en unos minutos más. Mejor música, estamos realmente sorprendidos. Seguramente la trae Víctor Hugo Aguilar, porque nunca la traes tan buena tú la música, pero en fin, vamos luego a dilucidarlo ampliamente, ¿no? Pues ya como epílogo de los libros que se han escrito sobre Octavio Paz, el misterio de la vocación y el pensamiento político de Octavio Paz, respectivamente, de Ángel Gilberto Adame y de Juan Federico Arriola, ¿qué podríamos concluir de la personalidad, la presencia, la filosofía y la filosofía política de Octavio Paz, mi querido Juan Federico? Yo digo que las tres materias primas de la filosofía política son la libertad, la autoridad y el poder. Y creo que Octavio Paz ejerció cabalmente la libertad, su libertad intelectual, su libertad política. Él ejerció autoridad, tenía autoridad intelectual, autoridad epistemológica propiamente hablando, y fue un crítico sistemático del poder. La única crítica que yo deslizo en mi libro fue que Octavio Paz nunca se quiso referir en términos claros del fraude electoral de Salinas. Salinas prometió una probable Secretaría de Cultura, que ahora ya es Conaculta, y Octavio Paz no quiso pronunciarse en contra del fraude electoral, aunque en el 94 es especialmente crítico al gobierno de Salinas. Creo que en eso Octavio Paz, digamos, enmienda su error de no haber condenado el fraude electoral del 88, por el cual Carlos Salinas llegó ilegítimamente al poder. Tiene una personalidad muy enriquecedora, muy interesante, y creo que vale la pena leer la obra completa de Octavio Paz, porque hay 3 tomos publicados por Fondo de Cultura Económica, independientemente de las obras completas, México en la obra de Octavio Paz. Son libros que he leído y releído. Las reflexiones históricas que hace Octavio Paz son interesantísimas sobre la reforma, la revolución, el zapatismo, el callismo. O sea, es una visión crítica, honda. Y yo creo que Octavio Paz efectivamente nos representa dignamente en el extranjero. Su pensamiento es vivo, está presente. Yo estuve en una cena en una embajada hace muchos años donde estaba el señor Paz, los embajadores de un país y un servidor, en una cena privada, y acaba de estar pensando en el libro Vislumbres de la India. Uh-huh. Y nos platicó su vida en la India, ¿no? Qué cosa tan interesante, ¿no? Claro.
además en la perspectiva de un mexicano como él, tan observador, tan cuidadoso, tan crítico, tan analítico. A mí me impresiona, antes de ese libro, el que sería su penúltimo libro, que fue La llama doble, un libro sobre el amor y erotismo. Ya lo venía escribiendo desde antes, publicado por un hombre de casi 80 años. Claro. Y una belleza del libro. Sí, claro. Y Piedra de Sol, ¿no? Es un poema referente, ¿no? Que es de los 50. Sí. O sea, tu primer contacto con Paz fue el haberlo leído. El contacto está en la prosa para mí. La prosa. En la prosa. Y hoy el poeta lo descubro y me provoca muchísimo. Libertad bajo palabra es un libro que hay que tenerlo a la mano. El logro filantrópico, ¿no? El logro filantrópico. Que por ejemplo, esa expresión de Paz genera un referente, ¿no? Es decir, hoy lo utilizamos muchísimo esa palabrita, el logro filantrópico. Así es. Sí. No, además, los títulos tan atractivos de los libros. Un buen libro tiene que tener un buen título, ¿no? Atractivo, claro. Definitivamente. Por ejemplo, Árbol Adentro, que tiene un poema que él leyó cuando fue el 70 aniversario. Yo tuve la oportunidad de estar presente en Bellas Artes el 20 de agosto del 84. Y Octavio Paz, si me permites, Eduardo. Adelante. Recitó un poema precioso de su autoría que dice: soy hombre, duro poco y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben, sin entender comprendo. También soy escritura y en este mismo instante alguien me deletrea. Bellas Artes estaba a reventar, estaba la crema innata de la política y de la intelectualidad, estaba Miguel de la Madrid como presidente, Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, secretario de Educación Pública, Juan José Bremer, su secretario de Cultura, estaba también Vasco Popa, Carlos Fuentes, Rosa Chacel, o sea, había gente muy importante. Yo estaba como un espectador verdaderamente fascinado de escuchar al poeta, mi poeta favorito, mi amigo, porque ya lo considero mi amigo, que ya me había autografiado algunos de sus libros, y que además ese poema aparece en Árbol Adentro. Entonces, cuando lo vuelvo a leer, verdaderamente, bueno, pues yo me sentí muy emocionado. Nos pregunta Gisela Bernal que si sigue existiendo el logro filantrópico. Sí, bueno, no sé a qué se refiere. Si quizá a la analogía que hacía Paz, el logro filantrópico va mucho con esta idea de los intelectuales orgánicos, ¿no? Los cooptados por el Estado que está repartiendo, pues de una u otra manera sí hay una cooptación de intelectuales. Que el logro filantrópico es el Estado mexicano, que igual saca el garrote, que saca el subsidio, la tortilla o al metro. Claro. El problema es que si hoy Paz viviera, diría que el logro filantrópico tiene una característica adicional terrible que nos está carcomiendo, que es la corrupción. Es el logro corrupto. Ya no tan filantrópico, es mucho más corrupto y la realidad no miente, ahí está. Lo que pasa es que la corrupción tiene muchos años en México y en muchos países. Sí, pero ahora es más cínica y creo que es más grave. Sí, o sea, el desmantelamiento de varios estados de la República, de gobernadores y responsables que han saqueado sus entidades. Los últimos ejemplos, que para no mencionar nombres, en un programa cultural, ¿cómo es posible que renuncies para decir que vas a dar la cara y das la cara y te vas corriendo, no? Es decir, el cinismo al que estamos llegando a la sociedad mexicana no tiene límites y no tiene precedentes, creo. Ahora será todo esto un problema cultural, el que no protestemos, el que nada más estemos leyendo los periódicos y viendo las noticias con pavor y con curiosidad. Es una gran paradoja, don Eduardo, porque en la era de la información creo que vivimos más desinformados que nunca. Sí, sobre todo los millennials, ¿verdad? Sí, está la cantidad de información que se tiene ahora. Este es el siglo de la información, pero no el siglo de la sabiduría, ¿no? Juan Federico, ¿qué opinas? Yo creo que sí, lamentablemente muchos estudiantes están más prestos a ver un video o una tableta electrónica que leer un libro. Y yo creo que se requiere leer libros, imaginar con la mente, crear metáforas como las hacía Octavio Paz. Necesitamos leer mucho más, necesitamos más librerías, más editoriales, más apoyo tributario a las editoriales, para que haya más lectores, más bibliotecas públicas, menos cantinas, menos bares y antros de mala muerte. O sea, necesitamos realmente, somos una potencia cultural con un rezago educativo, eso es una paradoja tremenda. Muy complicado el tema, pero yo trato con los alumnos de la facultad, y ustedes también, de que el abogado no sea estrictamente el dedicado, así, estrictamente que es nuestra profesión, solamente a la cuestión del derecho, sino que
se ornamente con cuestión cultural. Claro. Un abogado culto como eran los del siglo XIX, que eran escritores y que eran poetas, y los del siglo XX, que eran escritores, eran poetas, eran pintores, ¿no? Claro, es decir, esos grandes maestros los veía uno en el debate público, Sí. en el debate de las ideas, Sí. Y eso ya no lo estamos viendo. Los abogados poco a poco hemos ido perdiendo ser referentes culturales, que se toma una decisión, no ve uno, como veíamos antes, la opinión del referente intelectual. Ese gran último intelectual que perdimos se llamaba Octavio Paz. Es una tristeza porque siempre el poder debe tener críticos sanos y el poder no solo debe estar recibiendo adulaciones, ¿no? Pues si estás adulando demasiado al rey, al rato acabas con el rey, acabas con todo, ¿no? Pasa lo que está sucediendo en el país ahorita quizá. El propio Maquiavelo en El Príncipe le dice al príncipe que no se deje adular, porque si es adulado lo apartan de la realidad. Y fuera de la realidad un príncipe no sirve para nada. Tenía una frase Sigmund Freud, decía, contra las críticas me puedo defender, contra los elogios estoy indefenso. Claro. Bien, amigos, pues muchas gracias, Gracias, licenciado Eduardo Gilberto Luis Adame Muchas López, distinguidísimo jurista, profesor de la facultad, notario y presidente del Colegio de Derecho Civil de la UNAM. Muchas gracias por tu presencia y comentarios y tus libros. Un honor. Gracias, querido. Muchas gracias. Doctor Juan Federico Arreola, amigo de tantos años, admiradísimo amigo, profesor de la Iberoamericana, distinguidísimo escritor. Muchas gracias por tu presencia y comentarios. Muchas gracias, Eduardo. Saludos a Manuel Mendoza, que se encuentra aquí en cabina. Y fue una operación de don Gerardo Zurrosa, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Trejo, que por cierto está a punto de que nos traiga en 15 días el primer ejemplar de su nuevo libro, que será debidamente presentado y previamente diremos cuándo y dónde y en qué circuito. Muchas felicidades. Asistencia de producción, Raúl Romero Escuti, el niño de la radio, Bolívar Avilés, el conquistador de la cabina, Víctor Aguilar, que hace su nido en la cabina, y David Salinas, el malvado de Yuma, que no vino el día de hoy.